en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Apreciables hermanos y hermanas, en esta mañana damos gracias a Dios por la oportunidad y la libertad que nos da una vez más de estar reunidos en este lugar para venir a adorar y bendecir su santo nombre, porque Él se merece toda honra y toda gloria, porque Él es el unigénito, el poderoso, el que era del principio y hasta el fin. Gracias por esa bendición tan grande que tenemos a un Dios maravilloso, poderoso, que está todo el tiempo cuidándonos, dándonos lo que nosotros le pedimos, como en esta mañana. Todos nosotros los que estamos aquí, Él nos dio la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. En esta mañana hay gratitud en los corazones. Una vez más vamos a hacer memoria del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, que por nosotros fue entregado. La palabra dice que en otro tiempo nosotros estábamos alejados, sin Dios, sin ninguna esperanza en el mundo. Así era la verdad de nuestra vida. Nosotros, a la verdad, no teníamos esperanza de nada. ¿Qué éramos nosotros para que el bendito Señor Jesucristo se compadeciera de nosotros y nos vio desde los cielos que nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos gimiendo por el dolor que nos causaba el pecado, pero Él se dignó a venir a este mundo, dejando su trono, su gloria, sus alabanzas en los cielos, y vino a este mundo, dijo el profeta Isaías, a empobrecerse, y por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Amados hermanos, quizás no riquezas materiales, porque todo eso pereza. La riqueza material es perecedero, hermanos, pero la salvación es para toda la vida. Esperamos la venida del Señor en cualquier momento y nos iremos con Él por la eternidad. Es la esperanza viva, por eso en Efesios dice: bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia, con quien nos amó, enviando a su Hijo amado. Ese es el amor que nos mostró manifestando en su Hijo amado. Por eso la palabra dice que nosotros estamos sin esperanzas, alejados de la ciudadanía de Israel. Ese privilegio, hermanos, tenemos porque el Señor Jesucristo nos redimió con su sangre preciosa. Nosotros no teníamos arte, parte ni suerte en los planes de Dios. Por eso la palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. El Señor Jesucristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ellos despreciaron la visitación del Mesías. Ellos no lo conocieron, por eso lo crucificaron. Si lo hayan conocido, no hayan crucificado al Rey de Gloria. Pero ¿qué hubiera pasado de nosotros? Nosotros no teníamos ninguna esperanza, como vemos en la palabra. ¿En qué condición nos encontrábamos nosotros, amados hermanos? Cada quien conoce en qué situación se encontraba. Pero ahora, gracias a Dios, estamos en este lugar para alabarle al Señor, porque en otro tiempo no teníamos esa dicha de cantarle una alabanza. Le cantábamos, pero al mundo. Eso era nuestra diversión, que nosotros salía de nuestros corazones cantar cantos inmundos. Eso era. Más de algunos de ustedes lo hicimos, pero ahora gracias a Dios, porque sale el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Eso es la gratitud que estamos reunidos aquí en este lugar, sin duda alguna, desde toda la semana, pensando a llegar una vez más el día primero de la semana para venir a hacer frescas las memorias
de aquel que llevó tal contradicciones de pecadores contra sí mismo. Nosotros, hermanos, era el lugar que nosotros esperábamos, el lugar de castigo, el lugar de tormento, pero ahora estamos agradecidos porque el Señor entregó su vida por amor a nosotros. La palabra dice que si bien alguien osara por morir por un bueno, no por un malo como nosotros éramos malos, hermanos, éramos enemigos por naturaleza. Nosotros, desde el tiempo que pecaron nuestros padres, quedamos en el pecado, caímos, y el pecado, la palabra de Dios dice que porque todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Que estar destituido es no tener pertenencia a las glorias benditas, pero tuvo que venir el santo, el justo a este mundo. ¿Qué necesidad tenía el Señor venir a este mundo a sufrir aquellos crueles castigos de la muerte? Que aquellos hombres le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos en ti. Pero él allá estaba en la cruz pendiente, únicamente decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así fuimos en otros tiempos, hermanos, no sabíamos qué hacíamos, porque estábamos bajo el pecado. La palabra dice que estábamos bajo la ley, y la ley dio libertad al pecado, y todos quedamos en pecado. Pero vino el Señor Jesucristo por gracia y misericordia a rescatar a aquellos que se habíamos perdido. Gracias damos en esta mañana porque fuimos cercanos por la sangre de Cristo, dice la palabra. La sangre del Señor Jesucristo nos limpió y nos redimió de una condenación eterna. Así fue como la salvación de nosotros llegó, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios y nosotros esperábamos un castigo eterno, pero gracias a Dios porque hubo alguien que murió por nosotros. La justicia de Dios llegó a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Dios desnudó su brazo santo a la humanidad. El brazo santo del Señor Jesús, de nuestro Padre, es el Señor Jesucristo. Lo tuvo que poner en manos de aquellos hombres pecadores, hombres que no tuvieron misericordia del Hijo de Dios. Si nosotros pensemos que debía al Señor Jesucristo, la muerte más injusta que hubo sobre la faz de la tierra, la del Señor Jesucristo. No le hallaron culpa de muerte, lo juzgaron aquellos hombres, Poncio Pilato, Anás, Caifás y Herodes, pero no le encontraron delito de muerte a él. Por eso el gobernador dijo: ¿qué mal ha hecho este hombre? Y aquellos decían, gritaban: fuera con él, no lo queremos. Crucificadle, Pilato, si no lo crucificáis, no eres amigo del César. Podemos escuchar esas palabras que aquellos hombres le decían al bendito Señor Jesucristo. Y él allá estaba escuchando todo lo que decían de él. Por eso Pilato dijo: aún no hablas nada de lo que te acusan. Porque todo era, el gobernador sabía que todo era mentiras, eran falsedades, pero él procuraba soltar al Señor Jesucristo, pero que los hombres no nos dijeron: crucificadle, fuera con él, no lo queremos. Así en esta mañana, hermanos, llevemos nuestra mente al lugar de los hechos, allá donde fue levantado en alto en medio de dos malhechores.
allá donde Él estaba sufriendo en la agonía, ya su cuerpo desfigurado, su cuerpo herido, sus espaldas azotadas. La palabra de Dios dice que los aradores se le hicieron largos surcos de arado en sus santas espaldas y su rostro inflamado por el llanto y por los golpes, y los esputos delante en su rostro bendito. Miremos aquel rostro bendito con aquellos esputos, aquellos golpes. Allá estaba nuestro Señor Jesucristo pagando nuestro delito, porque nosotros lo hicimos pecado allá en la cruz, porque nuestros pecados fueron de Él. La palabra dice que por su sangre nosotros fuimos redimidos de una condenación eterna. Aquí vamos a seguir, vamos a ver en Gálatas 4:4, que nos dice la palabra en Gálatas 4:4 también. El apóstol Pablo a los Gálatas les escribió también del Señor Jesucristo. Así el Señor Jesucristo tuvo que ofrendar su vida por amor a nosotros. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se cumplió el tiempo cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Nuestro Dios, todo llega a su tiempo cuando Él hace las cosas. Que llegó el tiempo de nuestra redención, llegó el tiempo de la bendición para el ser humano, llegó el tiempo cuando Dios decidió rescatar a la humanidad entera, llegó el tiempo cuando el Señor Jesucristo tuvo que bajar a nacer de mujer y bajo la ley, pero la diferencia es que Él sin pecado. Aquí vemos que no tenía pecado nuestro Señor, pero murió por amor a nosotros y se hizo pecado. Todos nuestros pecados cayó sobre de Él. Allá en la hora sexta hubo tinieblas cuando nuestros pecados cayó sobre de Él. Y Él sintió el desamparo del Padre y Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Allá sintió la angustia Él porque nunca se había separado del Padre. Pero cuando cayó el pecado, el Padre se apartó, ya no lo vio. Ahí Él sintió el peso del pecado. Allá Él decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo desamparó el Padre por ampararnos a nosotros, un mundo perdido, hombres y mujeres que íbamos a un castigo eterno. Pero ahora debemos dar gracias a Dios, hermanos, porque de cuántas cosas el Señor nos guardó durante el tiempo de nuestra ignorancia. Si nos ponemos a hacer memoria de nuestro lo pasado, sabemos y debíamos estar muy agradecidos con el Señor, porque no morimos en nuestra condición de pecador, porque si no, allá estuviéramos sufriendo, lamentando, pidiendo otra oportunidad, pero ya no hay oportunidad cayendo en ese lugar. Se acabó la esperanza, se acabó el amor de Dios. Allá la misericordia del Señor ya no llega. Allá todos los que se fueron, allá están lamentando por otra oportunidad. Pero ahora, hermanos, nosotros somos bendecidos porque tenemos y gozamos esa libertad. Gozamos de nuestra salvación, aunque no tengamos cosas materiales, hermanos, pero estemos conformes, porque Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado salud, nos ha dado vida. Por eso la palabra dice que el Señor Jesucristo nos dio vida juntamente con Él. Qué gran privilegio de tener vida junto con el Señor Jesucristo. Es una gran bendición la que nosotros gozamos por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, Él vino a padecer porque quería llevarnos a muchos a la gloria eterna. Por eso la palabra dice que y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará conforme
satisfecho que Él murió por una causa, y esa causa somos nosotros, porque de la manera que nosotros vivíamos en otro tiempo, dijo el apóstol Pablo, éramos enemigos por naturaleza, aunque nosotros no hayamos sido pecadores de gran magnitud, pero éramos pecadores porque la sangre, nuestros padres, por Adán, cometió el pecado y fuimos traspasados por el pecado. Venimos de la descendencia y venimos bajo pecado. El niño que nace ya nace bajo pecado. Únicamente en su inocencia Dios lo toma por inocente. Pero la palabra dice que cuando ya uno conoce la verdad, Dios ya no lo toma por inocente. Porque sabemos lo que hacemos y sabemos que es malo, pero lo hacemos. Pero gracias a Dios, porque ahora en este tiempo nosotros hacemos la voluntad del Padre. Gracias a Dios, hermanos, por esa gran bendición, porque en cual nosotros fuimos redimidos con la sangre del Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo como un cordero sin mancha, sin contaminación, preparado antes de la fundación del mundo, antes que naciéramos, hermanos. Nuestro Padre ya conocía nuestro nombre, ya sabíamos que nosotros íbamos a venir a este mundo y ya preparó la muerte del Señor Jesucristo antemano. Por eso el primogénito de los muertos no se había establecido todavía el tiempo. Por eso vimos que la palabra dice que en el cumplimiento del tiempo, pero el Señor ya lo había predestinado antes de la fundación del mundo. Ya lo había visto a usted, ya me había visto a mí. Y iba a venir a rescatarnos de esa maldición del pecado. En esta mañana estamos reunidos en este lugar para hacer fresca las memorias del Señor. Usted lleve su mente al lugar del Gólgota. Usted mire al Señor Jesucristo pendiente en la cruz con sus ojos del entendimiento, no con sus ojos literales, sus ojos físicos. No lo va a mirar, porque necesita estar uno en el Espíritu para ver los dolores. Por la palabra dice que gemía como la paloma el Señor Jesucristo. ¿Por qué gemía? Por el dolor. No gemía porque Él estaba gozando ese momento, no. Gemía por el dolor. La palabra dice, Isaías dice, que busqué consoladores y nadie hallé. Él quería que alguien lo consolara en esos momentos, como la condición de nosotros cuando estamos sufriendo en un momento difícil. Necesitamos a alguien que nos consuele. Así el Señor Jesucristo buscó, dice, quien se compadeciese de mí, y no hubo nadie. Nadie se compadeció del bendito Señor Jesucristo, hermanos. Nadie dijo, suéltenlo, porque Él es injusto, es inocente, no. Más bien gritaban, daban a grandes voces, Pilato, crucificadle, fuera con Él, no lo queremos. ¿Cómo no iba a querer al bendito Señor Jesucristo, hermanos? A la verdad, porque Dios les cegó el entendimiento. Porque si ellos lo hubieran conocido, usted y yo no tuvieran esperanza absolutamente directo a ese lugar de tormento. Pero ahora en esta mañana gozamos esa libertad, gozamos la bendición tan grande que nosotros, que todo el mundo quisiera tenerlo, pero no hace la voluntad del Padre, y por eso siguen oprimidos, sufriendo y orando en aquel lugar donde el enemigo los tiene prisioneros. La palabra dice que el enemigo tiene oprimido a los hombres y mujeres para que no les resplandezca el Evangelio. Vamos a ir a San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 29, 30. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 1:30 dice de esta manera: y dijo, aquí habla Juan el Bautista y dice, este es aquel de quien yo dije,
después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocí, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Aquí el profeta Juan el Bautista pudo ver al Señor Jesucristo cuando dijo: este es de aquel que yo dije, después de mí viene un varón, el cual está antes de mí, porque primero que yo. Aquí el profeta está dando testimonio que había llegado el Salvador del mundo, como lo vimos en el cumplimiento del tiempo. Aquí el profeta lo vio y dio testimonio de él. Y también el profeta dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá lo manifestó él. Pero cuando el cumplimiento del tiempo llegó, el Señor Jesucristo vino a nacer, como lo sabemos, pero empezó Él a este mundo a hablarles de las buenas nuevas de salvación, haciendo que os prodigios y milagros, pero ni aún así no creyeron en Él. Aquí vemos la vida del Señor, como dice el profeta, que antes que yo ya estaba predestinado, porque Él no lo había visto aún. Y en el otro pasaje dice, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se manifestó ya el Señor Jesucristo, pero antemano Él decía: viene uno antes que yo. Que la palabra dice que Él dijo que no era digno de desatar las correas de su calzado. Allá el profeta profetizó la venida del Señor, el Mesías prometido. Por eso dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Vino el pueblo de Israel, ellos no lo conocieron. Aún ellos en este tiempo esperan al Mesías. Pero el Mesías ya vino, no vieron la visitación de Él. Pero nosotros fuimos dichosos y afortunados de ver al Hijo de Dios. Usted dirá: ¿cómo lo hemos visto? A la verdad, físicamente no, pero lo hemos visto cuando nosotros nos entregamos a Él, porque Él les dijo: yo soy el buen pastor, en mi vida doy por las ovejas. Ahí fue que lo vimos nosotros, porque dio la vida por nosotros. Nosotros lo creemos, lo sabemos, no lo hemos visto físicamente, pero lo vemos por la palabra. Si nosotros entramos en la palabra, en el Espíritu, sí lo entendemos, pero si lo leemos por leer, únicamente es un pasaje. Pero si uno entra en el Espíritu, sí, mira el Cordero de Dios. Bienaventurados aquellos que vieron, aquellos que no vieron pero creyeron. Nosotros somos bienaventurados porque no lo vimos y creímos, y nos dio la potestad de ser llamados, hechos hijos de Él. Vamos a ver el último pasaje. Vamos a ver Lucas 22, sus versos 19 y 23. Lucas 22. Lucas 22, 19, 23. El Evangelio de Lucas va para finalizar. La palabra de Dios nos habla esta mañana acerca de nuestro bendito Señor Jesucristo. Siendo Él el Rey de Gloria, tuvo que venir a este mundo. Se dignó de vernos en nuestra condición que nos encontraba, que nos conducíamos sin Dios, sin ninguna esperanza en el mundo. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros en este tiempo conocimos al Mesías, conocimos al Señor Jesucristo por la fe. Dice la palabra, dice: y tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre que por vosotros es derramado. Aquí encontramos el Señor Jesucristo cuando dejó estipulado el partimiento del pan, la cena, la Pascua. Él tomó el pan y les dio diciendo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. De la misma manera la copa y les dio diciendo: bebed de toda ella, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Se derramó la sangre preciosa del Señor Jesucristo por nosotros, y por eso también 1 Corintios 26 dice, 11:26 dice: y todas las veces que partieres el pan en memoria de mí, la muerte del Señor, todas las veces. Ahora, en esta mañana, vamos a ser participantes del pan y de la copa. Hagámoslo como que fuera la última vez, porque nosotros no sabemos el mañana. El mañana están los planes benditos de Dios, y su Santo Hijo puede venir en cualquier momento. Dejaremos el partimiento del pan, y allá en el cielo ya no va partimiento del pan, porque veremos al Señor Jesucristo tal como Él es. Y lo maravilloso es, hermanos, que también Él no quedó en la cruz, fue bajado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria y ascendió a los cielos a los 40 días, donde está coronado con honra y con gloria por sus muchos padecimientos, y Dios les dio un nombre que es sobre todo nombre, y bajo ese nombre se dobla todas las rodillas en el cielo y en la tierra, y que el Señor bendiga sus palabras.